Pero no solamente se trata de el arte de engañar o de darle a la gente por su lado. El verdadero valor de la diplomacia consiste en comunicar para crear lazos de relación que permitan el favorecimiento del desarrollo de los pueblos. Esto es pura teoría. Claro. Sí, bueno. Esto es muy grave porque hasta este momento, en el siglo XXI, es pura teoría. Pero es absolutamente, una actitud así es inmoral. Es como si, es que eso mismo va dentro de todo el mundo de la política, ¿no? Porque si dices, bueno, los políticos, ¿para qué están? Una cosa es para qué están y otra cosa es qué hacen. Bueno, sí. Sí. Entonces, pues la diplomacia, ¿qué es? La diplomacia no es más que una rama de la política a nivel internacional, ¿no? De las relaciones internacionales de un país con otro, ¿verdad? Y esa es una de las, ¿qué diré? Se me ocurre la palabra lacra, pero se me hace un poco dura. Uno de los puntos negativos de la Iglesia, de la institución eclesial, el que tenga nuncios en los distintos países del mundo, ¿verdad? Y porque pues todo eso es parte de meterse en la política, ¿no? Porque resulta que según el derecho canónico pues los clérigos no podemos entrar en política, pero existe esa injerencia del Vaticano en la política de los países a través de los nuncios o de los delegados apostólicos. Espero yo, uno de mis deseos es que eso se suprimiera, porque no es en absoluto necesario, claro, partiendo de que el Vaticano es un estado dentro de los estados del mundo, pues un estado político, pero pues a ver, es una de las cosas de la reforma, saber qué papa es el que se atreve a acabar con eso, ¿verdad? Porque mucha gente se da cuenta de todas esas cosas y por eso pues se ve a la Iglesia como un poder político, lo cual no quiere decir que todos estemos de acuerdo en esa imagen de la Iglesia, porque pues no va de acuerdo con ya el Papa San Bernardo tiene un sermón famoso dirigido al Papa, no sé qué Papa era en aquel tiempo, si Gregorio IX, que le dice que recordara que él era sucesor del pescador y no del emperador. Bueno, padre, pero también hay que tomar esto en consideración. Desafortunadamente, para poder intervenir en favor de las sociedades, porque hay que aceptar que la Iglesia Católica lo hacen muchas, incluyendo este país, solamente a través de una relación diplomática los gobiernos ceden para permitir que la Iglesia particularmente pueda favorecer, ayudar a sectores sociales. Si no hubiese esta capacidad de discusión diplomática, se perdería este gran valor. No se perdería porque existen las conferencias episcopales de cada país. Todos los obispos de un país constituyen una conferencia y en cada conferencia hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un consejo de gobierno de la conferencia, y esa conferencia es la que representa a la iglesia de ese país, aparte de que hay países también donde existe un primado entre los obispos, que es como el cabeza de la conferencia episcopal, ¿no? En ciertas cosas, no anula. Son dos papeles diferentes, pero son como títulos y privilegios que les dan a algunas sedes de algunos países, pero no, la Iglesia está suficientemente representada. ¿Tú crees que 100 y pico, no sé cuántos, 150 obispos que haya en México no representa suficientemente a la Iglesia de México? Sí, en México sí. Que venga un francés, un inglés, pero, un italiano. Pero hablamos de países también donde existe una absoluta represión a cualquier forma de iglesia.
y donde aún así... Y no existe entonces ahí no existe el nuncio, porque el nuncio en México ha existido aún así desde hace pocos años. Aún así hay una cierta relación que permite la posibilidad de favorecer a esas sociedades. Ciertamente que tiene su labor y su chamba que hacer, pero bastante. Pero lo podrían hacer otros estamentos de la iglesia local sin necesidad de que venga uno de fuera que entiende menos, se supone, de la política del país que los propios obispos. Eso es cierto. Y que además pues no tiene injerencia, porque un embajador no tiene injerencia en la política y todo va por canales diplomáticos, ¿no? Que son pues muy tontos, ¿no? A veces, como cuando la última vez que se quejó México de que el Papa había hablado de la mexicanización de Argentina, ¿verdad? ¿A qué vino esa queja? Eso es cosa de diplomacia, ¿no? Si eso lo hubieran dicho los obispos de México, ¿qué? No pasa nada. No pasa nada. Y a lo mejor pues les hubiera caído mejor el saco, ¿verdad? Que además no va contra, en general, ni es cuestión de gobierno, si simplemente es un fenómeno del país, de la nación, ¿no? Pero le recuerdo, padre, que está prohibido decir la verdad. Claro. Pues, o sea, el decirle al gobierno, a los medios, etcétera, de este país, recordarle de alguna manera las malas condiciones en que tienen ellos mismos este país, es pecado. Pues bueno, es pecado para ellos. Entonces, por ahí va, a ver, seguimos con la diplomacia. Pues que todo esto es parte de una cierta y supuesta por eso, diplomacia. Pues, la Iglesia no debe de caer en este juego de la política, de la diplomacia, porque es pues, también con el mal nombre que tiene la diplomacia a nivel internacional, el que la Iglesia tenga también sus delegados o sus embajadores, que son, aunque les llame delegados o nuncios, pues viene a ser lo mismo, es como que le entra al juego de la política sucia de los países, ¿no? De poner una cara y que en realidad pues hacer otra cosa, ¿no? Pues, ¿qué pasaría en 2 minutos que regresemos esta pregunta? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el objeto de decir la verdad para relacionarse entre los pueblos? ¿Ganaríamos algo? ¿Realmente se podría establecer una verdadera comunicación y alianza entre los pueblos a través de la verdad? ¿O los seres humanos nos encanta tapar con el sol con un dedo y hacer como que no pasa nada para podernos llevar bien? Esa es una interesante pregunta, porque también tiene mucho que ver con la forma en que el ser humano actúa, con la forma en que el ser humano es. Regresamos en 1 minuto y lo comentamos.